Hoy en Canal Red estamos con Abdullah Arabi, delegado del Frente Polisario en España. Abdullah, muchísimas gracias por acompañarnos en Canal Red. Un placer, gracias a vosotros. En primer lugar, te quiero preguntar por, digamos, la historia del Sáhara Occidental, la historia reciente. El Sáhara Occidental era un territorio colonizado por España que tras la Marcha Verde pues fue ocupado, ¿no?, por Marruecos, y España, sin embargo, a pesar de todas las reclamaciones de Naciones Unidas, no se ha hecho cargo del procedimiento que debería hacerse cargo, ¿no?, que es la descolonización del Sáhara Occidental y la convocatoria de un referéndum. ¿Nos podrías contar, para la gente que no conozca la historia del Sáhara Occidental, digamos, lo acontecido en estos años? Efectivamente, todo el sufrimiento del pueblo saharaui y la situación que atraviesa el pueblo saharaui durante los últimos 48 años tiene que ver con esa responsabilidad del Estado español, que no ha asumido sus responsabilidades con respecto al territorio del Sáhara Occidental, siendo, aún hoy en día, la potencia administradora del territorio, y que se reclamaba por parte de las Naciones Unidas su descolonización, permitiendo al pueblo saharaui decidir mediante un referéndum de autodeterminación al tratarse de un proceso de descolonización, que es lo que quería hacer. Lejos de hacerlo o de asumir esas responsabilidades, firmó un acuerdo tripartitos aquí en Madrid, mediante los cuales España abandona el territorio y al pueblo saharaui, dejando las puertas abiertas a una ocupación militar que dura hasta hoy en día. Nosotros, durante toda esta transición democrática en España, no hemos dejado de reclamar a todos los gobiernos que ha habido de intentar asumir esas responsabilidades, que lamentablemente con el último gobierno, lejos de asumirlos, lo que se ha hecho es posicionarse e inclinarse hacia la propuesta de autonomía por parte de Marruecos, que no concuerda con el derecho internacional y no forma parte de la Liga Internacional, y por lo tanto no se esperaba esa decisión de un Estado como España, siendo la potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. Esto es tremendo porque además hay muchos saharauis que incluso aún conservan los pasaportes o los DNIs de entonces, de cuando efectivamente era un territorio colonizado por España. Exactamente, fueron ciudadanos españoles hasta la firma de los acuerdos tripartitos de Madrid. Hoy siguen conservando esos documentos, algunos han podido renovarlos y otros no, y sobre todo son documentos que explican exactamente, cuando se trata de reivindicar y de reclamar al Estado español asumir esas responsabilidades. Estamos hablando de un territorio que durante la época colonial formó parte de España, siendo una provincia más, y luego cuando las Naciones Unidas empezaron a atender los reclamos del pueblo saharaui y del Frente Polisario, que es un movimiento de liberación que reclama la descolonización del territorio del Sáhara Occidental, pues lejos de encontrar esa predisposición de intentar facilitar la descolonización mediante una vía pacífica, que era otorgar al pueblo afectado, en este caso al pueblo saharaui, pues decidir mediante un referéndum acorde a las resoluciones de las Naciones Unidas. Nosotros lo que reclamamos se encuadra perfectamente en el marco de la legalidad internacional y del derecho internacional, que son resoluciones desde los años 60 que reclaman y consideran el territorio del Sáhara Occidental como un territorio no autónomo sujeto a un proceso de descolonización. Y nos encontramos en que hasta hoy en día tenemos al pueblo dividido en dos partes: uno que vive en unos campamentos de refugiados a expensas de la ayuda internacional, y otra parte sufriendo las atrocidades de las violaciones de los derechos humanos por la potencia ocupante Marruecos. El Frente Polisario está en guerra con el Reino de Marruecos. Hace cosa de unos 3 años, efectivamente, se levantó el alto el fuego de entonces. ¿Por qué se levantó el alto el fuego? Yo creo que hay que recordar que desde el año 75 hasta el año 91 nosotros hemos entrado en una guerra como Frente Polisario y como Ejército Saharaui contra los dos países que habían firmado los acuerdos tripartitos de Madrid, Marruecos por un lado y Mauritania por otro. En el año 79 Mauritania se retira de la guerra, firma un acuerdo de paz con el Frente Polisario y establece unas relaciones con el Estado saharaui. Esa parte que tenía ocupada Marruecos la pasa a ocuparla Marruecos hasta hoy en día. Seguimos con esa guerra, y en el año 91, en el año 88, en 90-91 se ofrece una posibilidad de solucionar el conflicto mediante una vía pacífica, que es la celebración del famoso referéndum que España iba a celebrar antes de abandonar el territorio. Nosotros, en aras de garantizar la solución pacífica, porque si algo mueve al pueblo saharaui y al Frente Polisario es la lucha por la paz, por la justicia y por el derecho internacional, y en aras de garantizar de que la solución sea mediante la vía pacífica, hemos aceptado un plan de paz de las Naciones Unidas que permite al pueblo saharaui decidir mediante ese referéndum de autodeterminación, por un lado, sobre la independencia,
que nos otorga el derecho internacional, y por otra parte lo que Marruecos considera que podría ser una solución en la comunidad internacional, que es la integración en Marruecos o la autonomía. Y lo hemos aceptado convencidos de que el pueblo saharaui votaría por su independencia. Y ese alto el fuego se firmó el 6 de septiembre del año 91 y duró hasta noviembre del 2020. Estamos hablando de 29 años en los que generaciones han nacido o bien en los campamentos de refugiados o bien en la parte ocupada, esperando una solución pacífica que no llegaba. Y eso ha generado una desesperación y sobre todo un reclamo por parte de la juventud, que no querían vivir más tiempo en unos campamentos de refugiados o bajo ocupación, y han presionado a la comunidad internacional y al Frente Polisario para que se lleve a cabo ese plan de paz. Pues lejos de conseguirlo, Marruecos ha violado el alto el fuego que había durado 29 años, mediante el cual el pueblo saharaui y el Frente Polisario hemos demostrado una paciencia total por esa vía pacífica. Y al final ha sido Marruecos quien ha roto ese alto el fuego, agrediendo a esa población civil, manifestándose contra la pasividad de las Naciones Unidas y la complicidad de algunos países para que Marruecos siguiera perpetuando ese status quo de ocupación y saqueo de nuestros recursos, y por lo tanto nos encontramos desde el 13 de noviembre del 2020 hasta hoy en día en una nueva fase, una nueva guerra de liberación en la que el pueblo saharaui sigue demostrando y sigue expresando su predisposición para que la vía pacífica siga siendo la solución definitiva, pero con la determinación también de continuar nuestra lucha hasta imponer nuestros objetivos finales a la libertad e independencia. En caso de que se celebre el referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui, ¿con qué censo se establecería? Te lo digo porque entiendo que Marruecos también durante todos estos años ha hecho movimientos efectivamente para entorpecer que se celebre el referéndum, y que en caso de que se celebrase se hiciera con un censo diferente. El primer plan de paz, o sea, el plan de paz, que es el único que existe hasta ahora, firmado y aceptado por las dos partes, contempla un censo que es el que España había realizado en 1975 antes de abandonar el territorio, con la idea de organizar ese referéndum con una población autóctona que residía en el territorio del Sáhara Occidental y que había censado España. Y ese es el único censo que las Naciones Unidas habían adquirido como una base para ese referéndum de autodeterminación. Aprovechando la posibilidad de que a ese censo había que añadirle toda aquella persona que acredite mediante documentación de la época colonial española que estaba residiendo o pertenecía o tenía algún nexo con el territorio del Sáhara Occidental, documentándolo se podía añadir a ese censo que contemplaba un total de 76.000 personas. Pues aprovechando este inciso, Marruecos ha trasladado a 350.000 colonos marroquíes alegando que son saharauis y que tenían el derecho de participar en ese censo. Eso ha provocado un retraso de unos 6-7 años por parte de la Comisión de Identificación. Desde hace años, desde el año 99 prácticamente, hay un censo ya elaborado por las Naciones Unidas que contempla y recoge 84.000 personas, que son las que están habilitadas para participar en ese referéndum. Marruecos, al analizar esos 84 personas y percatarse de que el 90% son saharauis y que perdería ese referéndum, es cuando empezó a obstaculizar e impedir la celebración del mismo y tratar de imponer como única solución o bien su ocupación ilegal del territorio o lo que es perpetuar el status quo permanente. Y con ello ha empezado a saquear con los recursos naturales, condicionar posicionamientos políticos, como hemos presenciado con el último del actual presidente del gobierno. Claro, lo que se preguntaría mucha gente es qué interés puede tener Marruecos efectivamente en un territorio que no es muy amplio, que no es muy denso y que vive tampoco no demasiada gente. O sea, ¿por qué Marruecos tanta insistencia en incumplir las distintas resoluciones de las Naciones Unidas para un territorio, insisto, que no es muy extenso? Pues es un territorio muy rico en recursos naturales, es un territorio que sobre todo tiene un banco pesquero de los más grandes del mundo, tiene fosfatos, fertilizantes que son de mucho uso a nivel internacional y encierra varios recursos que aún por explotar. Por lo tanto, Marruecos lo que le empuja a ocupar el territorio del Sáhara Occidental, sobre todo si nos situamos en los años en los que ocupó ese territorio de manera militar, era un poco alejar también un peligro de golpe de Estado en el Reino de Marruecos, que es a través del ejército alejarlo del propio ciudades de Marruecos hacia un territorio que él considera que históricamente formó parte de Marruecos, alejando ese ejército. Y el segundo factor, que es el de los recursos naturales. Con ello se empezó a saquearlos de una manera ilegal, al margen del derecho internacional,
que los países europeos paulatinamente han ido accediendo pues a esa estrategia que es la que al final ha condicionado que muchos países, lejos de exigir el cumplimiento del derecho internacional, el respeto de los derechos humanos, optan por garantizar esos intereses económicos que son saqueados de los recursos naturales del Sáhara Occidental por parte de Marruecos y mirando hacia otro lado en cuanto a las exigencias del cumplimiento del derecho internacional. Te he escuchado decir que os habéis visto obligados a entrar en la guerra. ¿Por qué? Porque nosotros no somos un pueblo al que le gusta la guerra, no somos un pueblo que le gusta la violencia, somos un pueblo pacífico, venimos de una tradición nómada, beduina, en el que convivimos con la naturaleza, entre nosotros nos ayudamos muchísimo y nunca hemos entrado en ninguna guerra. Por lo tanto, cuando hemos reclamado nuestra descolonización como cualquier pueblo del continente africano o del continente latinoamericano, tenemos un movimiento de liberación que es el Frente Polisario, pues nos hemos encontrado en que lejos de acceder a descolonizar el territorio y a otorgarnos la decisión de la posibilidad de decidir mediante la vía pacífica, pues nos hemos encontrado ante una ocupación militar e ilegal por parte de nuestro país, el norte Marruecos, el sur Mauritania, y la potencia administradora también intentando garantizar los intereses económicos nos ha abandonado. Nos hemos visto obligados a entrar en una guerra durante 16 años. En el momento en que se nos ha ofrecido la posibilidad de buscar la paz, hemos accedido y hemos aceptado. Hemos esperado 29 años una vía pacífica que no ha prosperado debido a los impedimentos por parte de Marruecos y la complicidad de los países influyentes. Y nuevamente nos hemos visto obligados a entrar en una guerra, pero nosotros tenemos muy claro que lo que queremos es la paz, luchamos por la paz, por la justicia, pero también esa misma determinación en la que tiene todo el pueblo saharaui de continuar nuestra lucha por todos los medios que nos otorga el derecho internacional. ¿Os sorprendió el cambio de postura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez? Lo digo porque respecto al Sáhara Occidental tenía un planteamiento, parece que inicial, diferente, ¿no? Tanto es así que el gobierno pues dio acogida a Gali, reconocía de alguna forma pues bueno, a las autoridades del Frente Polisario. ¿Cómo es posible que pasase de efectivamente dar acogida al presidente de la República Saharaui, de tratarle en nuestro país, a que de pronto, bueno, pues después de la presión también que hubo fronteriza y de la situación dramática que se vivió en este sentido, cambiara su postura de una forma tan radical? Yo creo que todos esos elementos explican que la única estrategia que utiliza Marruecos en sus relaciones bilaterales con España y con cualquier gobierno de España es el chantaje y la manipulación, usando vidas humanas para conseguir objetivos políticos. Hemos visto el uso indiscriminado de poblaciones inmigrantes como elemento de presión, con el silencio cómplice de los países que defienden la democracia, los derechos humanos, el derecho internacional, países europeos con una democracia que exige un posicionamiento acorde a las exigencias del momento actual, pues cuando ceden ante esas exigencias por parte de Marruecos, yo creo que están inclinándose hacia la injusticia, las violaciones de los derechos humanos, el doble rasero de medir hacia el derecho internacional. Creo que lo que se ha vivido en el corazón de Europa con la guerra de Ucrania, lo que estamos presenciando estos días en Oriente Medio, es perfectamente aplicable al Sáhara Occidental, con la salvedad de que en el Sáhara Occidental el actual gobierno de España mira para otro lado, intenta garantizar sus intereses económicos con Marruecos mediante el chantaje y la manipulación en detrimento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui. De hecho, te quería preguntar justo por esta cuestión, ¿por qué crees que no se ha recibido o que no ha recibido tanto apoyo la causa saharaui como la causa palestina dentro sobre todo del mundo árabe musulmán? Yo creo que nosotros somos un pueblo que lleva luchando por su libertad e independencia menos años que el pueblo palestino. Nos une muchísimas cosas, tenemos similitudes en nuestra lucha, sufrimos la misma ocupación, sufrimos la ocupación de nuestra parte de nuestros países, las violaciones sistemáticas de los derechos humanos. Yo creo que lo que está haciendo Israel con respecto al pueblo palestino es exactamente lo que lleva 48 años haciendo Marruecos con respecto al pueblo saharaui. ¿La diferencia en qué consiste? En que los ojos que miran a Israel cuando bombardea al pueblo palestino, con el que nosotros nos solidarizamos y siempre hemos expresado nuestro apoyo a la lucha del pueblo palestino, no lo ven con los mismos ojos hacia el pueblo saharaui por el mero hecho de intentar siempre agradar a una monarquía feudal
que es la de Marruecos. Por lo tanto, esa es la salvedad que puede existir entre las dos situaciones que son iguales: ocupación, refugio, exilio, guerra, violaciones de derechos humanos, caso omiso al derecho internacional. Y es lo mismo que pasa en el Sáhara Occidental. Simplemente hemos presenciado que es muy fácil situarse al lado de la lucha del pueblo palestino y ignorar la lucha del pueblo saharaui en cuanto a Marruecos se refiere. Vimos como Marruecos, lo decíamos antes, utilizó las fronteras como método de chantaje, ¿no?, durante la crisis por la acogida de Brahim Ghali. De hecho, en la cumbre de la OTAN que se realizó en España, pues España pidió, ¿no?, que la alianza consagrase sobre el papel la inmigración irregular como amenaza y se reforzara el flanco sur. Te quiero preguntar qué te pareció aquello, ¿no?, aquella petición española sobre esta cuestión y la preocupación que tiene España, parece, por el chantaje, ¿no?, que efectivamente somete Marruecos. Yo creo que la preocupación por los flujos migratorios debe preocupar a todo el mundo, porque es un aspecto de la política exterior que tiene que buscar soluciones constantemente, pero soluciones que se rigen por los derechos humanos, pero respetando los derechos humanos. Yo creo que los flujos migratorios no van a acabar depositando en manos de una monarquía feudal como la de Marruecos o cualquier otra similar el control de las fronteras de Europa. Yo creo que es un error el blanquear a una dictadura por el mero hecho de que me defienda las fronteras. Yo creo que los flujos migratorios hay que atajarlos en origen. Y para eso los países occidentales en general, pero los europeos de forma muy particular, tienen que invertir en esos países de origen, tienen que invertir en educación, en sanidad, en dar oportunidades a esa inmigración, que realmente lo que busca es algo mejor a la situación generada por el constante saqueo del colonialismo y neocolonialismo. No hay que olvidar que es consecuencia de la presencia de los países occidentales en esos continentes, sea en África o sea en América Latina. Por lo tanto, la mejor forma de atajar esos flujos migratorios es intentar realmente trabajar en el origen y no depositar en manos de regímenes como el de Marruecos la protección de las fronteras, porque Marruecos lo va a seguir utilizando, manipulando y sobre todo chantajeando con ellos. Y eso es inconcebible en el siglo XXI, que se deje en manos de Marruecos el uso de las vidas humanas para intentar buscar un posicionamiento político favorable a una cuestión que está en el derecho internacional como una cuestión de descolonización, como una cuestión de ocupación y como una cuestión sobre todo de violaciones permanentes de los derechos humanos. Y Marruecos, a cambio de defender esas fronteras, siempre va a exigir a cualquier gobierno de España el mirar hacia otro lado con respecto al Sáhara Occidental. Antes decías que hablabas de la inacción de las Naciones Unidas. ¿Qué papel está jugando hoy la ONU? La ONU tiene la responsabilidad de culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental desde 1960 hasta hoy en día. Desde el año 91 hasta hoy en día hay una misión de las Naciones Unidas desplegada en el territorio, tanto en la parte ocupada como en la parte de los territorios liberados que controla el Frente Polisario. Y esa misión tenía desde el año 91 aplicar el mandato por el que se ha creado, y se llama Misión de las Naciones Unidas para un referéndum en el Sáhara Occidental. Por lo tanto, su papel consiste en organizar ese referéndum de autodeterminación. Nosotros le estamos reclamando porque es la única misión de la ONU en el mundo que no tiene la potestad de vigilar la situación de los derechos humanos. Y le estamos reclamando que tenga ese papel añadido, porque nuestra población está sufriendo las violaciones de los derechos humanos en la parte ocupada por Marruecos y ni siquiera tiene la posibilidad de denunciarlo ante esa misión. Y esa misión, en esa complicidad que decía de la comunidad internacional, Marruecos la ha convertido en un instrumento para perpetuar la ocupación ilegal. Existe una misión de las Naciones Unidas, este dossier está en manos de la ONU y se tiene que resolver. Y mientras, Marruecos sigue ocupando el territorio, sigue saqueando nuestros recursos, negociando con ellos para condicionar posicionamientos políticos, y el pueblo saharaui tiene que seguir esperando y mirando hacia esa espera. Y eso es lo que el pueblo saharaui no va a aceptar nunca. El pueblo saharaui y el Frente Polisario siempre han expresado que nuestro deseo y nuestra prioridad es la paz, y es la justicia y el restablecimiento del derecho internacional en el Sáhara Occidental. Para ello hay una parte que depende de la comunidad internacional y la tiene que asumir, y entre ellas España como potencia administradora. Pero nosotros también como pueblo, como Frente Polisario, tenemos muy claro
que esa determinación es la que nos conmueve también para seguir nuestra lucha hasta el final. En el acuerdo para la formación del nuevo gobierno de coalición ha quedado fuera la cuestión del Sáhara Occidental. ¿Qué esperáis de este nuevo Ejecutivo? Nosotros, a cualquier gobierno, sea cual sea su color político, sea cual sea también su orientación o su definición, siempre le vamos a reclamar que cumpla con sus responsabilidades como potencia administradora del territorio del Sáhara Occidental. Se lo hemos indicado nada más constituirse este nuevo gobierno y lo vamos a trabajar y lo vamos a seguir exigiendo porque entendemos que España como Estado tiene que responder a las exigencias de la sociedad española, que está inmensamente solidaria con el pueblo saharaui, que está muy pendiente de lo que sucede en el Sáhara Occidental con el pueblo saharaui. Los partidos políticos lo han expresado, las Cortes Generales lo han expresado su desconformidad con esa decisión del presidente del gobierno, pero también es el momento de intentar revertirlo y trabajar para que España, como potencia administradora del Sáhara, como país que está llamado a liderar una solución, pues asuma sus responsabilidades con respecto al Sáhara Occidental y al pueblo saharaui. Y no puede seguir intentando garantizar unos supuestos intereses económicos con Marruecos en detrimento de las legítimas aspiraciones del pueblo saharaui. Nosotros consideramos, y lo trasladamos siempre a la opinión pública y al gobierno de España, que los intereses de España están mejor protegidos en un Sáhara libre e independiente que en la situación actual. ¿Cuál es vuestra relación con los distintos partidos políticos españoles? Tenemos relación con todos los partidos de interlocución permanente, incluso de programas comunes, excepto el PSOE en el último año y medio. Después del giro del presidente del gobierno hemos notado que el Partido Socialista se ha inclinado hacia ese posicionamiento. Es verdad que no lo ha manifestado públicamente, pero en nuestra interlocución constatamos que están más pendientes de esta decisión que de su compromiso electoral. Estamos hablando de las resoluciones electorales de los distintos congresos del Partido Socialista, donde defienden el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui, y nos une una relación histórica con el Partido Socialista, y desde luego vamos a seguir trabajando para que el Partido Socialista también vuelva a la senda del derecho internacional como partido. En caso del gobierno, nosotros entendemos que ha tomado una decisión equivocada, errónea, no concuerda con un gobierno del que se espera que asuma las responsabilidades de una potencia administradora con respecto al Sáhara Occidental, y lo seguiremos exigiendo y reclamando. La primera mujer saharaui en ser diputada en el Congreso de los Diputados es Tess Sidi, que ha sido electa en esta legislatura. ¿Cómo valoráis su elección? Para nosotros es un hecho importantísimo el tener una diputada española de origen saharaui en el Congreso de los Diputados, que es una activista por los derechos de su pueblo y es una persona que ha nacido en unos campamentos de refugiados como consecuencia de esta situación política, y lo seguirá trabajando desde su ámbito, y creemos que es muy positivo el tener una persona, una voz dentro, pero también hay muchas formaciones políticas y grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados que defienden la lucha del pueblo saharaui y la causa saharaui como una cuestión de descolonización, de derecho internacional, de derechos humanos, y son inmensamente solidarios, como lo pasa con la sociedad española. La española hay cerca de 75-76% de personas solidarias con el pueblo saharaui, que participan en todo lo que afecta al Sáhara Occidental en cuanto a los programas de acogida de niños saharauis y niñas, y también en la caravana, ayuda humanitaria, y lo que no entienden es que ese esfuerzo, ese trabajo y ese sentir no sea recompensado por una postura del gobierno de España. ¿Cuál es la situación de los campos de refugiados para aquellos que no los conozcan? ¿Cómo se viven estos campos? Los campamentos de refugiados saharauis se encuentran en una zona argelina que se conoce como Tinduf, que es la última ciudad de Argelia, colindante con el Sáhara Occidental, ocupado por parte de Marruecos, y la parte liberada donde se encuentra el Frente Polisario. Esos campamentos nosotros los tenemos en el desierto de Argelia en aras de garantizar su seguridad, porque realmente los primeros campamentos se instalaron en la parte liberada,
y han sido bombardeados por parte de la aviación civil marroquí utilizando napalm, fósforo, y realmente hemos tenido... Hasta drones, ¿no? Que es ilegal, de hecho. Drones en estos momentos, antes era con aviones militares. Entonces esos campamentos nacen generaciones ahí y nosotros intentamos garantizarles lo primordial, que es la educación, la sanidad. Hemos creado una infraestructura que nosotros consideramos que es la base desde la que podríamos construir ese futuro Estado al que aspira todo el pueblo saharaui. Existe un gobierno, existe un parlamento, existe una estructura de provincias como diputaciones, municipios, y la verdad que hemos creado una experiencia única en el refugio, que es la población refugiada se siente identificada con sus instituciones y con la ayuda internacional tratar de transformar un pueblo en el día a día, trabajando desde sus instituciones, consolidándolas, y eso es lo que nos ha permitido que nuestro Estado, como República Saharaui, esté hoy siendo miembro de la Unión Africana, miembro fundador de la Unión Africana y reconocido por más de 84 países en el mundo con los que entablamos relaciones diplomáticas, y como movimiento de liberación Frente Polisario con todo el mundo como representantes del pueblo saharaui trabajamos. Y esos campamentos se viven en la ayuda internacional, donde España, quiero recordar y reconocer también, juega un papel esencial. Esas ayudas humanitarias, se recogen alimentos, medicamentos, los trasladan hasta los campamentos. Ahora mismo, en este próximo puente de diciembre, se va a desplazar cerca de 700 personas españolas a convivir con los refugiados saharauis, a convivir con las familias de esas niñas y esos niños que han acogido durante el verano pasado. Y eso realmente es lo que no se entiende, por qué el no ponerlo en valor por parte de un gobierno, y es lo que realmente tanto el pueblo saharaui como el movimiento solidario les sorprende muchísimo, cuando la política va hacia un lado distinto a donde va la sociedad del propio país. Cuéntame un poco más sobre este plan que efectivamente se aplica desde hace mucho tiempo, de acogida a niños saharauis en nuestro país, y que se remonta hace ya bastante, ¿no? Sí, nosotros prácticamente los primeros años hemos empezado a intentar, en un campo de refugiados, intentas buscar la parte más vulnerable, es complicado, pero porque el refugio en sí es vulnerabilidad, pero hemos tratado de, por lo menos los más pequeños del pueblo saharaui, porque las temperaturas en el verano son altísimas, alcanzan los 49, 48, hasta los 50 grados, y eso para la población menor, pues la verdad que es insoportable. Entonces hemos ideado la posibilidad de sacarlos hacia los países europeos, fundamentalmente España, y hemos alcanzado durante un periodo la cifra de 10.000 niñas y niños acogidos por familias españolas en todo el Estado español, y eso es lo que realmente ha generado esta cantidad de solidarios y solidarios con el pueblo saharaui. Creo que es el movimiento solidario más grande y mejor estructurado en todo el mundo, y ese proyecto pues se ha consolidado. Cada verano, durante julio y agosto, vienen alrededor de 4.000 menores que son acogidos por familias, conviven con esas familias, y a partir de ahí se consolidan unos lazos. Para el menor o la menor saharaui ya tiene dos familias, la saharaui y la de acogida, y para la familia de acogida también ya tiene otra familia y otro hijo o hija en los campamentos de refugiados, y en eso entra prácticamente estas 700 personas que se desplazan. Y muchas veces vemos en los medios de comunicación, cuando coincide con algún puente, hacia donde se desplazan el turismo español, donde el porcentaje más alto, y nunca se resalta ese detalle, que algunas veces se alcanza hasta 1.000 personas en un campamento de refugiados, expresando su solidaridad, renovando su solidaridad y sobre todo denunciando la postura de su gobierno con respecto al pueblo saharaui. Te voy a decir una serie de términos y nombres para que me digas lo que te viene a la cabeza al escucharlos. Brahim Ghali. Un líder del pueblo saharaui. Marcha Verde. Marcha Verde, la historia nefasta del pueblo saharaui. Rey Juan Carlos. Responsabilidad en lo que le pasa al pueblo saharaui. Donald Trump. Un tuit sin ningún sentido. Joe Biden. Joe Biden no ha revertido lo de Trump, pero ha intentado volver a la senda del derecho internacional. Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, el giro radical. Tess Sidi, La diputada del pueblo saharaui. Sáhara Occidental. El futuro República Saharaui. Bueno, y te voy a dejar una pregunta ahora de la anterior invitada, que deja una pregunta especial, ¿no?, para el siguiente, en este formato en el que de alguna forma relacionamos, ¿no?, las entrevistas entre sí. Bueno, frente a este auge desaforado que hay de una derecha cruel que asola en distintos lugares del mundo y del planeta, ¿qué medidas de lucha implementarías o cuál sería tu llamado a la lucha para confrontar y hacer retroceder toda esta crueldad, esta maldad y esta injusticia terrible que están cometiendo los negacionistas, los sectarios, los desesperados de poder, los atlantistas, los imperialistas? ¿Cuáles serían tus medidas de lucha o tus propuestas? Yo creo que como pueblo saharaui, siendo humilde, no hay que interpretarlo más allá de eso, creo que somos un ejemplo de todo tipo de lucha, de resistencia. Hemos atravesado muchísimas coyunturas internacionales, algunas complicadísimas, algunas peligrosísimas, y la hemos sorteado porque siempre hemos confiado en que lo que estamos haciendo es por la paz, por la justicia, por los derechos humanos y por el derecho internacional. No nos hemos movido ni un ápice de ese camino. Y eso es lo que ha hecho hoy que nuestra lucha tenga una solidez jurídica total, que nadie se ha podido pronunciarse en contra de ella en el marco de las Naciones Unidas y en el marco de ningún foro internacional, salvo aquellas opiniones como la decisión del presidente del gobierno o algunos países que consideran que lo que plantea Marruecos es una opción más. El presidente del gobierno ha ido mucho más lejos, ha dicho que es la más. Con lo cual nosotros en la ONU nunca alguien se ha podido pronunciar en contra de lo que defiende el pueblo saharaui. Por lo tanto, creo que como pueblo saharaui el mensaje que podemos trasladar a todos los pueblos que luchan y a todas las personas que luchan por un mundo mejor es no claudicar, no cansarse nunca y seguir luchando por la senda del derecho internacional desde la convicción, porque al fin y al cabo la justicia terminará triunfando. Abdullah, muchísimas gracias por la entrevista. Un placer.